Hola familia huertera, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de una forma clara y vamos a explicar qué es realmente una plaga en nuestras plantas. A partir del video del fungicida o del repelente que hicimos, han llegado muchas preguntas. Es muy efectivo, pero han llegado muchas preguntas. Hay muchas dudas de cuántas veces aplicar y cómo aplicarlo. Por lo tanto, en esta oportunidad voy a hacer un detalle lo más claro posible para que podamos todos entender qué es realmente una plaga. Aquí tengo una hoja, acá tengo arroz, que es muy parecido a la mosquita blanca, porque es una de las pestes que realmente nos dan dolor de cabeza en nuestro huerto. Cuando la mosca blanca recién comienza a llegar, llega de esta forma, como así. Generalmente ellas como que se colocan todas juntitas. Ahí. También es muy importante saber cómo funciona la mosca blanca. La mosca, si nosotros nos levantamos en la mañana temprano, la mosca es muy torpe. Aunque es muy rápida cuando ya está el sol, no podemos controlarla, pero cuando está en la mañana temprano ella es muy torpe y también en la noche. Entonces, de esa forma, cuando está comenzando, nosotros podemos venir y con un pañito húmedo hacemos esto. Y terminamos con la mosca blanca. Eso es cuando comienza. Ahí no podemos hablar de plaga. Está comenzando. El segundo paso que voy a explicar es cuando ya la mosca blanca o los pulgones, tenemos pulgones negros, pulgones verdes, comienzan ya a multiplicarse. Por eso es importante, ojalá todos los días, revisar el envés de la hoja. Cuando ya la mosca está así, podemos hablar que ya está invadiendo nuestro huerto. Y ahí yo tengo que usar mi fungicida. De esa manera yo vengo y fumigo. Cuando está así, debo fumigar ojalá una vez a la semana. Con eso basta. Pero cuando ya la mosca blanca o el pulgón damos vuelta a su hoja, especialmente los limones, los naranjos, están así, podemos hablar de una plaga. ¿Cómo debo actuar cuando es una plaga? Cuando están así los árboles o nuestras hortalizas, yo debo fumigar unas 2 veces a la semana, aproximadamente por unos 15 o 20 días. Depende la plaga, porque a veces nos preguntan, nos dicen, tengo una plaga y ¿cómo fumigo? ¿Cuántas veces? Nosotros no vemos su árbol, no vemos cuál es la cantidad que usted tiene. Entonces es difícil poder dar un consejo. Por eso estamos haciendo este video de aclaratoria. Entonces, cuando están así, yo debo fumigar unas 2 veces a la semana por unos 20 días y después debo hacerlo por una semana porque van quedando los huevos. Y si yo fumigo 2 veces o 15 días, ya 4 veces y desaparezco. Y digo, ya no hay.
Perdón, pero han quedado los huevitos. Y esos se multiplican muy rápido. Otra de las preguntas que es muy común es, cuando el árbol tiene flores y tiene frutos, ¿puedo fumigar? ¿Con este? Sí. ¿Con el que hemos estado? Sí. No le pasa nada ni a la flor ni al fruto. Cuando las plantas son pequeñas y a veces también les entra pulgones, también podemos fumigar con este fungicida y no le va a pasar nada. Cuando una planta está totalmente invadida por los pulgones o por conchuelas y realmente vemos que no tiene esperanza y que son demasiados, lo mejor es sacarlas, quemarlas o botarlas a la basura para que no continúe la plaga ahí invadiendo todas las plantas. Bueno, lo que yo hago cuando la plaga o veo que está demasiado invadida una planta, siempre vengo fumigando desde la copa, paso por el tronco y también un poco voy esparciendo en la tierra, porque a veces en la tierra quedan huevitos, entonces es muy importante también echar como una pequeña rociada en la tierra. Por ejemplo, a las lombrices no le va a hacer daño, porque la lombriz está debajo de la tierra y no le va a hacer nada. Traté de hacerlo de la forma más fácil y que pueda quedar en la memoria, y siempre tenemos que revisar el envés de la hoja, siempre, porque ellos acá es donde se crían. Ha sido un placer, familia huertera, contestar sus preguntas y nos vemos en la próxima. Adiós.